arrancar la clase del día de hoy. Sí, doctor, te escuchamos. Bueno, perfecto. Vamos a arrancar el día de hoy entonces la clase que corresponde a la parte respiratoria. Vamos a seguir hablando de la parte respiratoria. Hoy vamos a hablar de neumonías adquiridas en la comunidad, que es uno de los temas que corresponde para este ciclo de clases de respiratorio. Cuando hablamos de neumonías, en pediatría tenemos que tener en cuenta que es una de las patologías más comunes dentro de esta estación del año y en realidad durante todo el año suele ser una patología muy común, lastimosamente, incluso con complicaciones en los pacientes pediátricos, muchas veces porque acuden tardíamente. Eh, a eso hay que sumarle que los factores de riesgo que tienen los niños hacen que se eleve mucho más incluso la tasa de internaciones. Un alto porcentaje de los pacientes con neumonía no requieren muchas veces de internación, pero en nuestro país suele ser justamente un motivo de internación bastante común. Como definición de la neumonía tenemos que es una enfermedad infecciosa caracterizada por una inflamación del parénquima pulmonar, con un compromiso variable, ya sea de los alveolos, del tejido intersticial o ambos. Puede tener una extensión variable también, puede ser segmentaria de uno o más lóbulos, unilaterales, bilaterales, ¿sí? En ese sentido, la neumonía se define como un proceso inflamatorio a nivel del parénquima pulmonar y cae dentro del síndrome de condensación inflamatoria por esa razón. Y es una enfermedad infecciosa, ¿verdad? En ese sentido, debemos de hablar de la neumonía adquirida en la comunidad y porque hay otros tipos de neumonías también. Nosotros vamos a centrarnos en esas neumonías que vienen de sus casas y consultan con nosotros en nuestro centro, ¿sí? Las neumonías adquiridas en la comunidad obviamente aparecen en niños que estuvieron en sus casas y estuvieron previamente sanos, no tuvieron ninguna patología, no estuvieron internados, no tuvieron eventualmente un contacto hospitalario previo con otros niños, por ejemplo, ¿verdad? Es una de las infecciones más comunes, más frecuentes a nivel de la infancia, a nivel mundial. Puede ser tratada ambulatoriamente, aunque aproximadamente un 20% de estos son hospitalizados y de ellos la mayoría son neumonías bacterianas, ¿sí? Es la tercera causa de muerte en niños entre 1 mes y 14 años, incluso en los países desarrollados y obviamente dentro de nuestro país es una de las patologías que lleva muchas veces a la muerte de los niños por un cuadro infeccioso como tal, ¿verdad? Tener en cuenta también que dentro de la, la epidemiología hoy se ha evidenciado mucho también la neumonía posterior a los cuadros infecciosos y eso hace que también sea un motivo eh, de, de control y un motivo para tenerlo en cuenta la neumonía, ¿sí? El agente etiológico no se conoce en más del 50% de los casos. Más del 50% de los casos no se conoce la etiología en estos pacientes y eso hace que el manejo terapéutico sea muy difícil, ¿sí? En nuestro centro en particular y en nuestro país en general, yo creo que la tasa es mucho mayor de no conocimiento del agente etiológico. Nosotros probablemente
en un 95% de los casos no le conocemos al agente etiológico, el cual produce una neumonía, y por ello la terapéutica suele ser mucho más difícil en ese sentido, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta que la morbilidad es variable, ¿sí? Se menciona en la literatura que hay una incidencia anual entre 34 y 40 por 1000 niños en Europa y Estados Unidos. Obviamente en nuestros países eso es mayor, ¿sí? Y se ha comprobado el aumento de la resistencia a los antibióticos en muchas bacterias responsables. Y eso se ha visto por el uso indiscriminado justamente de antibióticos. Nosotros llegamos a un punto en donde los almacenes vendían antibióticos, ¿verdad? En realidad lo siguen haciendo, siguen vendiendo muchas veces cloranfenicol y eso en los almacenes, ¿verdad? Pero por lo menos a partir de que se creó una ley y ha salido una resolución en donde los antibióticos no se venden sin una receta médica, se ha controlado un poquito más, porque anteriormente vos ibas a pedir en las farmacias cualquier tipo de antibióticos y te daban sin ningún problema, ¿verdad? Incluso lo siguen haciendo y burlando justamente los mecanismos de control probablemente, ¿verdad? Entonces eso ha hecho que la resistencia a los antibióticos se ha disparado de forma considerable e importante, ¿verdad? Entonces, dijimos que según la forma de adquirirlas vamos a encontrar las neumonías de la comunidad y la intrahospitalaria, que hoy día realmente lo denominamos infecciones asociadas a los cuidados de la salud, ¿verdad? Los IAP, que los conocemos hoy día como neumonías también, ¿verdad? Y eso va a estar relacionado con la internación, con algún tipo de procedimiento, con obviamente algún tipo de contaminación que nosotros podemos hacerle al paciente posterior a su internación, ¿verdad? La etiología se divide en 4 grandes grupos también: bacteriana, virales, fúngicas y parasitarias. En general, cuando nosotros hablamos de los cuadros respiratorios y en particular de la neumonía, el agente etiológico más común y más frecuente es el viral. O sea que en ese sentido, el virus es el que en mayor medida va a representar justamente mayor predilección por los niños, ¿sí? ¿Por qué colocamos a la bacteria en primer lugar? Por la importancia terapéutica y por las complicaciones. En general, las neumonías virales no suelen cursar con mucha repercusión hemodinámica, no suele cursar con una afectación muy importante. Sin embargo, la bacteriana sí puede complicar, puede llevar a neumonías complicadas, sepsis y obviamente llevar a la muerte del paciente, ¿sí? Las fúngicas y las parasitarias son mucho menos comunes en los niños, pero también se pueden encontrar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de cuadros respiratorios y neumonías en particular, el agente etiológico más común van a ser los virus, ¿sí? Siempre le mencionamos a la bacteria como los más importantes por lo que dijimos, ¿verdad? Por las complicaciones y por el daño que puede producirle al niño en ese sentido, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a dividir estos agentes etiológicos según la edad? Y para ello dividimos en 3 grandes franjas etarias. Y hablamos de los niños menores de 3 meses, los niños de 3 meses a 5 años y los niños mayores de 5 años, ¿sí? Y obviamente dijimos que los virus son los más comunes: el virus sincitial respiratorio, adenovirus, parainfluenza, son los agentes causales más comunes en esta franja etaria. Dentro de las bacterias que causan infecciones en los niños menores de 3 meses, tenemos el estreptococo del grupo B o el estreptococo agalactiae, ¿sí? Los gram negativos, en donde vamos a tener Escherichia coli, vamos a tener
enterobacterias, ¿sí? Haemophilus influenza de tipo B, listerias, neiserias, ¿sí? Son los agentes causales más comunes en los menores de 3 meses y de etiología bacteriana, ¿sí? El grupo que mayormente tiene neumonías es el grupo entre 3 meses y 5 años. Los virus más comunes van a ser el virus sincitial respiratorio, adenovirus, para influenza. La influenza ya entra a jugar también en estos pacientes, por eso ustedes saben que a partir de los 6 meses empieza a realizarse la inmunización contra la influenza, ¿sí? Y dentro de las bacterias, el Streptococcus pneumonia es el agente causal más importante. Cuando hablamos de bacterias, el Streptococcus pneumonia es el agente más común dentro de toda la franja etaria de 0 hasta 18 años, ¿sí? Luego, en los niños entre 3 meses y 5 años, tenemos el Haemophilus influenza de tipo B, el Staphylococcus aureus y el Mycoplasma pneumoniae, que empieza a aparecer a partir de los 3, 4 años recién, ¿sí? En los mayores de 5 años, el Streptococcus pneumonia sigue siendo el agente causal más importante. Le colocamos al Mycoplasma pneumoniae como uno de los primeros, porque hay que tener mucho más cuidado de las neumonías atípicas causadas por el micoplasma y la clamidia, principalmente en los niños. Entonces, en ese sentido, tener en cuenta que el agente etiológico más frecuente sigue siendo el Streptococcus pneumonia, pero le damos más importancia a los atípicos en ese sentido, en tenerle cuidado y pensar en ellos, ¿verdad? El Estafilococo aureus está en segundo lugar y desaparece justamente el Haemophilus influenza de tipo B, porque el esquema de vacunación ya se logra totalmente alrededor de los 4 años de edad, o entonces ya no debería de ser un problema el Haemophilus influenza de tipo B en los pacientes inmunizados, ¿sí? Por eso también es importante el diagnóstico inmunológico de nuestros pacientes al ingreso en el hospital, ya que si yo tengo un diagnóstico inmunológico incompleto, entonces puedo pensar también en Haemophilus influenzae u otra bacteria o virus que pueden estar relacionados con algún tipo de enfermedad y que puedan ser los agentes causales de estas enfermedades infecciosas en los casos en que no se pueda evidenciar una inmunización completa, ¿sí? Dentro de los virus, la influenza, el adenovirus, el paraneumovirus suelen ser los agentes más comunes en cuanto a la etiología viral total, ¿sí? Es muy importante que ustedes conozcan estos probables agentes etiológicos según los grupos etarios. ¿Por qué? Porque dijimos que en un alto porcentaje de los pacientes que ingresan en nuestro hospital no conocemos el agente causal. Entonces, saber cuáles son las probables etiologías nos va a ayudar muchísimo posteriormente para el enfoque terapéutico que voy a tener. Y en ese sentido voy a considerar justamente estas situaciones y estos agentes causales para poder hacer una terapéutica correcta, ¿sí? Por eso la importancia de conocer estos agentes etiológicos, ¿sí? ¿Cómo va a ser el cuadro clínico de las neumonías? ¿Sí? Y dijimos que en las neumonías adquiridas en la comunidad el niño va a estar previamente sano, ¿sí? Va a iniciar con un cuadro catarral, tos, fiebre, va a haber un compromiso del estado general progresivo. Este proceso en su mayoría tiene un tiempo de evolución de alrededor de 5 días, ¿sí? Alrededor de 5 días es el promedio en el cual se instaura una neumonía. Eso no significa que sea todos los niños que tengan un cuadro arrastrado de 5 días ya esté con una neumonía. Va a depender, obviamente,
de la inmunidad del paciente también. Siempre tenemos esos dos aspectos, ¿verdad? El aspecto etiológico de las bacterias, en este caso, que son los más importantes, y el huésped en quien está esta bacteria, ¿verdad? Y la inmunidad y las defensas que pueden tener y el desarrollo de la enfermedad en cada uno de los niños de forma individual. Por eso que tenemos que tener en cuenta. El Staphylococcus aureus, por ejemplo, puede llevar rápidamente a una infección generalizada, incluso la Haemophilus también. El Streptococcus pneumoniae de por sí es un agente causal y que va instaurándose de forma más larvada, y eso hace que las evidencias clínicas y las evidencias laboratoriales e imagenológicas tarden un poco más, ¿verdad? Pero en general, si hablamos de un promedio, hablamos de alrededor de 5 a 7 días para que se instaure una infección bacteriana como tal, ¿sí? Va a tener cierto grado de dificultad respiratoria, aleteo nasal, taquipnea, retracciones de piel y partes blandas, ¿sí? Vamos a tener quejidos, ¿sí? En el menor de 3 meses, los signos y síntomas pueden ser sutiles e inespecíficos. Puede cursar con hipotermia, rechazo alimentario, compromiso de la conciencia, incluso ya puede venir con una apnea, un paciente con un cuadro respiratorio y en este caso una neumonía. Entonces, dentro de este grupo etario, pues vamos a tener una situación mucho más difícil en cuanto al diagnóstico, porque la sintomatología va a ser inespecífica justamente en estos pacientes, ¿sí? Y eso va a representar un reto a la hora del diagnóstico como tal, ¿sí? Obviamente, dentro de los signos y los síntomas que motivan la consulta dentro de un medio hospitalario, ¿sí? La fiebre suele ser uno de los motivos más comunes, ¿sí? Seguida de la tos, la disnea, la presencia de catarro, como dicen los padres, quejido en los niños menores, ¿sí? Cianosis, dolor torácico en los niños mayores, ¿sí? Anorexia, astenia, palidez y los trastornos gastrointestinales. Ese dolor abdominal que no encontramos la causa a nivel justamente abdominal, muchas veces suele ser un niño con un problema respiratorio, con una repercusión abdominal, y eso ser justamente uno de los motivos de consulta. Entonces, en ese punto, tener en cuenta también y tenerle presente siempre a los trastornos gastrointestinales como una probable etiología infecciosa a nivel pulmonar, ¿sí? Dentro de los signos más comunes, la polipnea, el aumento de la frecuencia respiratoria, es el más importante y el más común. Tanto es así que el IEPI, por ejemplo, que es un modelo de atención del niño menor de 5 años, ha clasificado a los niños en 2 grandes grupos y ha clasificado a los niños con cuadro respiratorio sin alteración de la frecuencia respiratoria, gripe común, o tratarlo como una gripe. Y cuadro respiratorio con taquipnea o con aumento de la frecuencia respiratoria, pensar en neumonía. Tanto es la relación que hay del aumento de la frecuencia respiratoria con la neumonía que se ha propuesto incluso estos modelos de atención, y obviamente ustedes saben que el IEPI se utiliza más en la atención primaria de salud. Entonces, obviamente, un niño con cuadro respiratorio que tiene un aumento de la frecuencia respiratoria, lo más probable es que se remita a un centro de mayor complejidad para poder hacer el diagnóstico de neumonía o eventualmente descartarlo, ¿sí? La utilización de los músculos accesorios también es un denominador común.
aleteo nasal, tos, quejido y cianosis en menor medida son los signos que con mayor frecuencia se encuentra a nivel de del cuadro clínico de la neumonía, ¿sí? Obviamente este interrogatorio debe de ir seguido de un examen físico minucioso, ¿sí? Donde el niño tiene que estar lo más tranquilo posible en brazo de la madre si es pequeño para tratar de evitar las interrupciones y hacer un buen examen físico, ¿sí? Probablemente vamos a encontrar a nivel de las... Uno de los micrófonos está abierto, no sé de quién sea y hace ruidos, perdón. Si pueden silenciar sus micrófonos, por favor. Puede, o si quieren hacer una pregunta, interrumpir, si levantan la mano, les voy a dar la palabra también sin problema. Les decía que podemos encontrar a nivel de las vías respiratorias coriza, enrojecimiento de la faringe, ¿sí? Dijimos aumento de la frecuencia respiratoria, ¿sí? Retracciones, o sea, utilización de los músculos accesorios, retracciones supraesternal, intercostal, subcostal, en los más pequeños aumento del diámetro anteroposterior del tórax, ¿sí? A la auscultación principalmente vamos a encontrar disminución del murmullo vesicular, vamos a encontrar estertores húmedos, subcrepitantes y crepitantes, que son los propios de los cuadros de condensación inflamatoria. Cuando nosotros vamos a hablar de neumonías, lo más probable es que encuentre crepitantes y subcrepitantes. Cuando vamos a hablar de cuadros obstructivos como tal, vamos a hablar de asma, vamos a hablar de bronquiolitis, lo más probable es que encuentre roncos y sibilancias, ¿sí? Clasificamos de esa forma los ruidos sobreagregados o los ruidos patológicos, ¿sí? En los niños menores podemos encontrar todos los ruidos juntos, sí podemos encontrar todos los ruidos juntos y muchas veces en un niño con neumonía encontramos roncos, sibilancias, crepitantes, subcrepitantes, ¿sí? Y en algún cuadro, en algún niño menor con cuadro obstructivo, la misma cosa, ¿verdad? Podemos encontrar también toda la sintomatología, pero de forma general vamos a tener esta clasificación, ¿sí? En los niños mayores ya podemos encontrar un soplo tubárico, ¿sí? Ustedes saben, los que pasaron por la sala probablemente ya hayan descrito lo que es un soplo tubárico, se ve más en los niños mayores y es un signo patoneumónico de la neumonía. Si yo encuentro un soplo tubárico, le pongo la firma que es una neumonía lobar, ¿sí? ¿Por qué? Porque se tiene que reunir algunos requisitos para que se pueda escuchar este soplo tubárico, ¿sí? El soplo tubárico no es más que el ruido laringotraqueal que se escucha a nivel del campo pulmonar, ¿sí? Este ruido laringotraqueal que es normal, que tenemos todos y que se escucha en todos los niños, si se encuentra a nivel de los campos pulmonares es patológico, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque se tiene que reunir algunas condiciones como estuve mencionando, y estas condiciones son que el diámetro de esta condensación inflamatoria tiene que ser mayor a 3 centímetros, tiene que estar comunicado por un bronquio mayor de 3 milímetros y estar cerca de la superficie torácica, lo que hace que actúe como una caja de resonancia y se escuche el ruido laringotraqueal a nivel de los campos pulmonares, ¿sí? Si escucho esto, lo más probable es que tenga una neumonía lobar en esa ubicación, ¿sí? En cuanto a la auscultación y en cuanto al cuadro clínico de los pacientes con neumonías atípicas, ¿sí? Porque tenemos que tener en cuenta también que nosotros estamos hablando en este caso de las neumonías típicas, ¿verdad? Toda esta sintomatología, todo este cuadro clínico es de las neumonías típicas. Cuando yo hablo de neumonías atípicas, hablo de agentes etiológicos como el micoplasma y la clamidia, ¿sí?
¿Y cuál es la diferencia? Suele cursar con menor proporción de fiebre, ¿sí? La sintomatología o el síntoma que más llama la atención es la tos, ¿sí? La persistente tos del niño mayor de 5 años en general suele hacernos pensar en una neumonía atípica y obviamente la no respuesta al tratamiento de las neumonías típicas, o sea, 48 horas después de iniciado el tratamiento no tengo una respuesta, no tengo una mejoría, entonces en estos casos tengo que pensar en una neumonía atípica. Y lo patoneumónico o lo más relacionado a las neumonías atípicas van a ser la disociación clínica radiológica, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que yo tengo un niño con toda la sintomatología de una neumonía atípica, voy y le ausculto y en el examen físico encuentro crepitante, subcrepitante, encuentro roncus, ¿sí? Encuentro toda la sintomatología, toda la signología, perdón, de una neumonía. Le hago un estudio radiológico para confirmar mi diagnóstico y no se evidencia ningún cambio radiológico en estos pacientes. Eso es disociación clínica radiológica, o sea, yo no encuentro una relación de lo que yo escucho o lo que yo veo a nivel del examen físico con la evidencia radiológica como tal, o viceversa, ¿sí? Le mando a hacer una radiografía para tratar de evidenciar algún tipo de complicaciones, algún tipo de situaciones y encuentro una radiografía totalmente afectada con radiopacidad en ambos campos pulmonares de forma difusa. Sin embargo, al momento del examen físico no evidencio ningún tipo de ruido sobreagregado. Eso también es una disociación clínica radiológica y debo de pensar en una neumonía atípica, ¿sí? Una vez diagnosticada la neumonía, es imprescindible descartar clínicamente la presencia de complicaciones. O sea que sí o sí debo de descartar algún tipo de complicaciones, ¿sí? Eso es mandatorio también a la hora del ingreso, ¿sí? ¿Cuáles son los exámenes complementarios que me van a apoyar mi diagnóstico o confirmar mi diagnóstico? Pues van a precisar, por ejemplo, también el tipo, la extensión, a veces facilita la identificación del agente etiológico, ¿sí? Y voy a valerme de estudios tanto laboratoriales como imagenológicos también, ¿verdad? Y voy a pedir un hemograma, una velocidad de eritrosedimentación, PCR como reactante de fase aguda, que sería la proteína C reactiva, ¿sí? La saturación de oxígeno, la radiografía de tórax frontal o lateral, yo creo que es el gold estándar para el diagnóstico de las neumonías, ¿sí? Y los laboratorios microbiológicos como inmunofluorescencia para virus, hemocultivos, técnicas inmunológicas para la sospecha etiológica específica, me van a ayudar a confirmar el diagnóstico como tal, ¿sí? En ese sentido, el hemocultivo tiene una relación de alrededor de 40-60% de que salgan positivos las bacterias, ¿sí? Entonces, suelen ser los otros medios más factibles que, o sea, encontrarlo, ¿verdad? Dentro de la radiografía, ¿sí? Se menciona en la literatura patrones radiológicos, ¿sí? Y esto es muy común que se vea en los adultos, ¿sí? En los niños suele ser menos evidente esta relación del agente etiológico con los cambios radiológicos que se puedan evidenciar, ¿sí? Y eso hace que muchas veces no podamos decir en los niños este patrón radiológico se corresponde a tal agente causal. O sea que esta radiografía, esta evidencia radiológica es de un Streptococcus pneumoniae. Esta evidencia radiológica es de una Haemophilus influenzae. Esta evidencia radiológica es de un Staphylococcus aureus, ¿sí? Podemos pensar, podemos creer que sea así, podemos, pero
muchas veces nos equivocamos y eso no está bien, ¿verdad? Entonces, se menciona que en los niños no suele ser muy común esto, ¿verdad? Igualmente, podemos encontrar un compromiso alveolar donde vamos a ver focos densos de relleno alveolar por exudado inflamatorio que muchas veces van desde los ilios hacia los campos pulmonares, ¿sí? Unas imágenes de radioopacidad, ¿sí? Un compromiso intersticial, perdón, donde vamos a encontrar imágenes lineales, micronodulares por compromiso del intersticio peribronquial y perivascular y sin un relleno alveolar, y en esos casos vamos a evidenciar justamente el broncograma aéreo que se puede evidenciar a nivel de la radiografía, ¿sí? Puede haber un compromiso intersticial y alveolar, o sea, un compromiso mixto, ¿sí? Y un compromiso pleural donde podemos encontrar opacidad homogénea, aspecto denso, proyectado desde la pared torácica y va a ser de extensión variable, generalmente con límites precisos, y en estos casos ya estamos hablando de una complicación como tal de las neumonías en estos casos, ¿sí? Estos son los probables, los probables patrones radiológicos que podemos tener. Por ejemplo, una radiopacidad importante a nivel del lóbulo superior derecho, ¿sí? Una neumopatía por neumococo en un preescolar, por ejemplo, ¿verdad? La misma imagen, pero menos evidente, con menos compromiso parenquimatoso, ¿sí? Menos radiopacidad, entonces en esos casos sí, también puede ser un estreptococcus neumonía, ¿sí? En este caso, una neumopatía por neumococo más un síndrome bronquial obstructivo. No se extrañe que en los lactantes aparezca este patrón, ¿sí? Un patrón de radiopacidad difusa, como ustedes pueden ver acá, ¿sí? Acá hay radiopacidades, ¿sí? Y acá también radiopacidades, y sin embargo hay una radiotransparencia alrededor de ella muy importante. O sea, la radiotransparencia es la radiografía que se ve negra, ¿sí? Por un atrapamiento aéreo. Es lo más común realmente encontrar, y no se extrañen ustedes que tengamos en los lactantes, en los niños menores, la bronconeumonía más un síndrome bronquial obstructivo, ¿sí? Que es la forma de presentación más común de la neumonía en los niños, ¿sí? Que se presente de forma de bronconeumonía, o sea, una inflamación difusa, ¿sí? En los campos pulmonares, en ambos campos pulmonares, acompañado de un síndrome bronquial obstructivo. Yo creo que esta es la forma de presentación más común de la neumonía en los niños, ¿sí? Neumopatía difusa por neumococo, por Streptococcus pneumoniae. Ustedes ven todas las radioopacidades que van teniendo en ambos campos pulmonares. Por eso hablamos de bronconeumonía, ¿sí? Bronconeumonía pseudolobar por Haemophilus influenzae. Ustedes ven que prácticamente agarra todo un campo pulmonar. Igual en el otro campo pulmonar también se evidencia un poco de radiopacidad, ¿sí? Un empiema por Haemophilus influenzae, en donde ya hay un compromiso pleural como tal, bien característico, ¿sí? Acá también se ve una línea bien precisa, ¿sí? De que va desde la pared hacia los campos pulmonares, ¿sí? Y tiene un límite bien preciso. Ya hablamos de un derrame como tal, ¿sí? Una neumonía por Staphylococcus aureus, ¿sí? Ustedes pueden ver que tiene una radiopacidad también igual que un Streptococcus pneumoniae, ¿sí? Lo que llama la atención son neumatoceles, ¿sí? En estas partes con paredes bien precisas, ¿sí? También una neumonía pseudolobar por estafilococos, ¿sí? También son las que producen con mayor frecuencia cadernas, pueden producir accesos pulmonares y todas esas cuestiones. Y así sucesivamente, varias imágenes que van a estar relacionadas con neumonías o sus complicaciones, como en este caso, por ejemplo, un derrame pleural
en un paciente postoperado de peritonitis, ¿sí? Y esto les decía justamente nuestra complicación. Ustedes pueden ver que esto fue en la sala de nosotros, ¿sí? El niño se operó de una peritonitis generalizada, ¿sí? Días después, tiene que quedarse con su antibiótico, días después empieza a tener dolor abdominal, dolor abdominal, dolor abdominal, le dolía mucho su panza, nos refería el niño, pues un niño grande, sí, me duele mucho mi panza, me duele mucho mi panza, y nosotros nos fuimos a buscar por todos lados complicaciones quirúrgicas, ecografía, dehiscencia de sutura, se infectó la herida quirúrgica, por todos lados le buscamos a nivel abdominal, llamamos a los cirujanos, no había nada a nivel abdominal y el niño seguía quejándose de dolor abdominal, estaba euneico, sin dificultad respiratoria, ¿sí? Y después se empezó a evidenciar disminución del murmullo vesicular. Empezó a evidenciarse disminución del murmullo vesicular, le pedimos una radiografía y el niño estaba con un enorme derrame pleural en la sala de internación, ¿sí? Y en este caso, otra complicación que va a ser un neumotórax espontáneo. Ustedes ven que esto es el pulmón, ¿sí? Ha colapsado y todo esto es aire. Todo esto es un neumotórax en un niño con una neumonía, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser mis diagnósticos diferenciales cuando yo voy a pensar en neumonías y voy a diferenciarlo? Un síndrome bronquial obstructivo, el asma puede ser un diagnóstico diferencial, ¿sí? Atelectasia, esto es un problema cuando yo no veo el cuadro clínico y solamente quiero hacer el diagnóstico a través de una radiografía, ¿sí? Porque tiene una radioopacidad bien limitada, donde se encuentra justamente a nivel lobar también, y muchas veces suele tender a confundirse cuando no tengo un cuadro clínico bien preciso, ¿sí? Malformaciones congénitas suele ser un hallazgo radiológico y orienta el diagnóstico la persistencia en las imágenes después del tratamiento. Y la aspiración de cuerpo extraño. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que el 75% de los objetos que son aspirados por los niños van a parar en los bronquios y en los campos pulmonares? Pues posteriormente a ello puede empezar a producir neumonías a repetición, ¿sí? Entonces, ¿qué pacientes yo voy a internar? ¿Cuáles van a ser los criterios de gravedad y cuáles van a ser las decisiones de internarle a estos pacientes? ¿Sí? Y todos los niños que tienen disnea o tienen hipoxia se tienen que internar. ¿Sí? Los niños que tienen una alta probabilidad de neumonías por estafilococo, por ejemplo, neumatocele en la radiografía, eventualmente una historia de lesiones en piel, que es de corta evolución, de 24 a 48 horas de evolución, que uno evidencia que hay lesiones en piel, que tuvo contacto con un medio hospitalario y después de eso empieza a tener un cuadro respiratorio brusco, eso puede evidenciarnos que sea una neumonía por estafilococo aureus, ¿sí? Todos los que sufren derrame pleural, o sea, todos los que tengan complicaciones, todos aquellos niños que se sospechan padecen neumonías por aspiración, que es otro grupo de niños que son encamados, que tienen afectaciones neuromusculares, que tengan afectaciones neurológicas, están encamados, tienen PCI, tienen trastornos de la deglución que hace que se produzcan microaspiraciones o eventualmente hay un evento importante de aspiración, ¿sí? Porque vomitó y posteriormente a ello empieza a tener dificultad respiratoria, se debe de internar, ¿sí? Eventualmente también cuando se sospecha de ahogamiento, ¿sí? También se sospecha de una neumonía por aspiración, ¿sí? Todos los que no toleran los medicamentos orales o tienen riesgo importante de deshidratación, todos los lactantes menores de un año que se sospecha tienen neumonía bacteriana, todos los que muestran mínima mejoría después del tratamiento terapéutico por 48 horas y todos los que tengan una
un ambiente familiar desfavorable y pueda justamente evidenciarme que no se va a cumplir el tratamiento que yo quiero instaurar, ¿sí? A eso le podemos sumar los niños menores de 3 meses que sí o sí tienen que internarse, portadores de condiciones de riesgo, prematuridad, desnutrición, cardiopatía, daño pulmonar previo, ¿sí? Y enfermedades neurológicas, ¿sí? Ya mencionamos la mala respuesta al tratamiento, la presencia de complicaciones y una dificultad al acceso a la atención, sí, suele ser también un motivo de internación, y el riesgo social, obviamente también un diagnóstico socioeconómico grado 3 probablemente se tenga que internar sí o sí también, ¿sí? ¿En qué se va a basar el tratamiento de mis pacientes? Medidas generales, una temperatura ambiental adecuada, lactante en posición semisentada, niños mayores en un reposo relativo en la habitación, vestimenta que debe permitir la visualización de los signos de dificultad respiratoria, dieta liviana y fraccionada, un aporte hídrico suficiente es muy importante, ¿sí? Y luego voy a iniciar la terapéutica empírica inicial. Nosotros dijimos que el mayor porcentaje o la mayoría de los pacientes yo no tengo un agente etiológico en el momento del ingreso, y eso hace que tenga que hacer una terapéutica empírica inicial, ¿sí? Le hago los estudios, le hago los cultivos, posteriormente a eso viene el resultado del hemocultivo y me evidencia que el agente etiológico es el Streptococcus pneumoniae, me informa el antibiograma que es sensible a tal o cual medicamento, entonces instauro el tratamiento definitivo, ¿sí? Pero la mayoría de los pacientes ingresan con una terapéutica empírica inicial, ¿sí? Y vamos a clasificar de la misma forma, niños menores de 3 meses, ¿sí? Dijimos que los agentes etiológicos más comunes, el Streptococcus del grupo B, el Streptococcus agalactiae, Gram negativo, listeria, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus, Neisseria, ¿sí? Y el tratamiento empírico inicial va a ser ampicilina más un aminoglucósido, ¿sí? La ampicilina es una aminopenicilina, ¿sí? Que tiene una buena cobertura para el estreptococo del grupo B, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, ¿sí? Y los aminoglucósidos cubren principalmente los gram negativos como tal, ¿sí? La dosis de la ampicilina es de 200 miligramos kilo peso día cada 6 horas, y la dosis tanto de los aminoglucósidos que podemos utilizar, la gentamicina o la amicacina, la gentamicina es de 5 a 7 miligramos kilo peso día, se administra una sola vez al día, y la amicacina es de 21 miligramos kilo peso día, se puede administrar también una vez al día o 2 veces al día, o sea, cada 12 horas. La segunda elección va a ser una ampicilina más una cefalosporina de tercera generación, cefotaxima o ceftriaxona, ¿sí? La ampicilina sigue siendo 200 miligramos kilo peso día cada 6 horas, la cefotaxima también 200 miligramos kilo peso día cada 6 horas, y la ceftriaxona se utiliza a 100 miligramos kilo peso día, se puede hacer cada 12 horas o cada 24 horas, ¿sí? Tener en cuenta que la ceftriaxona sí no está indicado en los recién nacidos, en los menores de 7 días prácticamente no se utiliza por las complicaciones que pueden dar, o las reacciones adversas que pueden dar, y por ello se evita en este grupo etario, ¿sí? Entonces, el segundo grupo, de 3 meses a 5 años, dijimos que los agentes etiológicos más comunes son el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y el Staphylococcus aureus, ¿sí? El tratamiento empírico inicial es la ampicilina, ¿sí? Ya dijimos, 2 miligramos kilo peso día, ¿sí? Si yo sospecho de que hay una complicación, ¿sí? Y el niño está estable, no está con ninguna alteración importante, pero sospecho de que pueda haber una complicación, entonces puedo iniciar una amoxicilina más un inhibidor de beta-lactamasa, ¿sí? Sulbactam principalmente, que viene por vía endovenosa, ¿sí? La dosis se fija por la amoxicilina, que es 100 miligramos kilo peso día, ¿sí? O eventualmente ampicilina más una oxacilina si yo sospecho de un Staphylococcus aureus. En realidad,
en pocas ocasiones ya se usa la oxacilina ahora para el Staphylococcus aureus, y esto dijimos porque justamente hay mucha resistencia del Staphylococcus aureus a los antibióticos, ¿sí? Digámosles comunes para tratamiento de esto, ¿sí? Una segunda elección puede ser una cefuroxima, ¿sí? Que es una cefalosporina de segunda generación que es bastante importante también en las vías respiratorias, ¿sí? Cuando hablamos de niños mayores de 5 años, hablamos del Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Mycoplasma, ¿sí? Clamidias, que son los que causan neumonías atípicas, y estos dos los que causan neumonías típicas, ¿sí? El tratamiento empírico inicial va a ser la penicilina cristalina, ¿sí? En los menores de 6 años, 400.000 unidades internacionales kilopeso, y en los mayores de 6 años, 200.000 unidades internacionales kilopeso, ¿sí? Y la segunda elección, una amoxicilina más un inhibidor de beta-lactamasa, si pienso en una neumonía complicada, sin repercusión y sin afectación importante de la dinámica respiratoria en ese sentido, ¿sí? Y si yo pienso en una neumonía atípica, pues voy a utilizar ya macrólidos. ¿Qué macrólidos tengo que utilizar? Puedo utilizar acitromicina, puedo utilizar claritromicina, puedo utilizar eritromicina, ¿sí? En ese sentido. La eritromicina se utiliza con menor frecuencia en los niños ya hoy día, ¿sí? Se utiliza más la acitromicina, que la dosis es de 10 miligramos kilopeso en el primer día y luego 5 miligramos kilopeso a partir del segundo día, y se utiliza por 5 días, ¿sí? Y se puede utilizar también la claritromicina cuando yo sospecho de una neumonía atípica, que dijimos cuando justamente pensar en una neumonía atípica, ¿sí? Entonces, si yo tengo un niño mayor de 3 meses, ¿sí? Y está con un buen estado general, no tiene ningún criterio de internación, tengo que hacer un tratamiento ambulatorio, o sea, puedo hacer un tratamiento ambulatorio, ¿sí? Cuando voy a hacer un tratamiento ambulatorio, voy a utilizar amoxicilina de 50 a 100 miligramos kilopeso día por vía oral cada 8 horas por 10 días. Obviamente, a las 48 horas voy a valorar, voy a ver cómo está el cuadro clínico de ese paciente. Si hay mejoría, continúo el tratamiento y completo los 10 días, ¿sí? Y si no hay mejoría, pues voy a internarle, ¿sí? Porque dijimos que uno de los criterios de internación justamente es la no mejoría o la no respuesta al tratamiento antibiótico, ¿sí? Este es el protocolo del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de nuestro país, en donde está evidenciado toda esta terapéutica, el cual yo les resumí en esos cuadros, ¿sí? Y ustedes pueden tener acá incluso en diferentes grupos etarios la primera opción, la segunda opción, ¿sí? De todos los pacientes internados, no internados, ¿sí? O otras opciones también que se pueden utilizar, ¿sí? Es del 2011 la última revisión que se tiene, ¿sí? Eso nosotros fuimos actualizando, fuimos viendo también y lo utilizamos, ¿sí? ¿Cuáles son las posibles complicaciones que yo puedo tener? Pues puedo tener un derrame pleural, neumotórax, una fístula broncopleural, los accesos pulmonares o los neumatoceles, que esto va a ser motivo de otra clase cuando hablemos de complicación de las neumonías como tal, por eso no me voy a detener mucho en ello, ¿sí? Nosotros también hemos hecho un cuadro en donde clasificamos a nuestros pacientes con criterios de neumonía grave, y estos tienen otro enfoque terapéutico y otro manejo, ¿sí? Para hacer el diagnóstico de una neumonía grave,
yo tengo que tener un criterio mayor más 2 criterios menores, ¿sí? ¿Cuáles son los criterios mayores? Necesidad de oxígeno, una FiO2 mayor a 40 o 60 para mantener una saturación por encima de 92-93%, ¿sí? La necesidad del niño de una asistencia ventilatoria mecánica, ¿sí? O eventualmente que este niño tenga un shock refractario a fluidos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser los criterios menores? Taquipnea, apnea, hipotensión, distrés respiratorio, que tenga algún tipo de comorbilidades, ¿sí? Que tenga una acidosis metabólica inexplicable, que tenga un infiltrado inflamatorio en ambos campos pulmonares a nivel de la radiografía, ¿sí? Si tengo un criterio mayor más 2 criterios menores, pues hablo de una neumonía grave. ¿Cuál es la diferencia en el manejo de la neumonía grave? Que el tratamiento es diferente y ya en estos casos se utiliza una cefalosporina de tercera generación, ya sea una cefotaxima o una ceftriaxona, más una clindamicina o eventualmente una cefalosporina de tercera generación, cefotaxima o ceftriaxona, más vancomicina, ¿sí? Esas son las primera opción y la segunda opción del tratamiento de las neumonías graves en ese sentido y tener en cuenta esta situación justamente, ¿sí? Entonces, de esta forma, completamos lo que es justamente neumonías, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, estoy atento para poder contestarles, ¿sí? Doctor, Sí. ¿será que puedes repetir el tratamiento de la neumonía grave, por favor? La neumonía grave se trata con cefalosporina de tercera generación, cefotaxima o ceftriaxona más clindamicina, o sea, 2 antibióticos igual que los niños menores de 3 meses, ¿sí? La primera opción, cefotaxima más clindamicina o ceftriaxona más clindamicina o cefalosporina de tercera generación más vancomicina. ¿Alguna otra duda, pregunta? Creo que ya no hay preguntas, doctor. Bueno, perfecto. Gracias por su atención y nos vemos entonces la próxima semana. Nos hablamos la próxima semana realmente, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Cuídense doctor. mucho. Hasta luego. Chau, chau. Hasta luego. Recording stopped.